Bueno, buenas tardes. Vamos esperando que vayan llegando a la reunión pactada. Esperemos unos segunditos. El tema que vamos a hablar hoy es el de crisis hipertensivas. Bastante se ha hablado de hipertensión y gracias a Dios, últimamente, desde el 2017 para acá, viene publicándose bastante sobre este tema de las crisis hipertensivas. Y entonces, a raíz de esto, es que se ha tratado de unificar un poquito más el concepto. Porque si hacemos un poco de historia, muchos de los que están en este momento viendo este live, o no habían nacido o todavía no habían empezado su formación en medicina o en el área de la salud, cuando la recomendación para manejar una crisis hipertensiva era colocarle al paciente una cápsula de nifedipino sublingual. Hoy por hoy, nada que ver. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, ese es el tema que nos reúne hoy, las crisis hipertensivas. Tanto la urgencia como la emergencia. Y vamos a hacer de pronto como un retroceder en toda esta parte anecdótica, histórica y también basada en la evidencia con lo que se ha publicado. Antes de que se me olvide, les recuerdo o les cuento más bien que voy a montar en mi cuenta de Instagram al final de este encuentro toda la bibliografía que he revisado de lo que se ha publicado de crisis hipertensiva en los últimos 10 años. Y como les mencionaba ahora, realmente donde más se encuentra uno es en los últimos 5. Anteriormente era un poquito desordenado este concepto del manejo de este diagnóstico. Entonces, bueno, premio a los cumplidos. Les recuerdo que este tema también lo pueden encontrar en la página de YouTube. Me encuentran como Luis Aristizábal Anestesiado. Ahí hemos subido algunos videos que espero y creo que les van a gustar, de urgencias, de emergencias, de desastres, de atención prehospitalaria, de electrocardiografía, que es un tema que me encanta, que me apasiona, y por supuesto este tema de crisis hipertensivas. Entonces, no siendo más, entremos en materia. Resulta que la hipertensión arterial es de las enfermedades que más frecuentemente vamos a encontrar en nuestra consulta médica, sea como motivo de consulta o sea como antecedente personal del paciente, ¿cierto? Y entonces, en ese orden de ideas, van a haber pacientes hipertensos y pacientes que no son hipertensos, como para que vayamos separando dos grandes grupos. Dejemos los que no son hipertensos acá, calmaditos. No vaya a ser que se nos vuelvan hipertensos. Cojamos los que sí son hipertensos. Entonces, esos pacientes hipertensos pueden estar controlados, descontrolados o en crisis hipertensiva. ¿Cuál es el paciente que está con hipertensión descontrolada o descompensada? Es aquel al que de pronto usted le hace un diagnóstico de hipertensión de novo, o él ya sabe y le cuenta que él es hipertenso y que puede estar o no en tratamiento médico, porque hay veces optamos por hacer cambios en el estilo de vida, dejar el sedentarismo, el cigarrillo, bajar de peso, hacer ejercicio, una dieta sana y saludable, bajarle al estrés, al consumo de licor. Si eso de pronto no da resultado, pues es muy factible que el paciente vaya a requerir manejo farmacológico. Entonces, ese paciente hipertenso
que se presenta a la consulta externa o al servicio de urgencias por cualquier otro cuadro diferente al que nos atañe en este momento, y usted le encuentra cifras de presión arterial por fuera de metas, ese paciente que no le está refiriendo sintomatología alguna, lo que tiene es una hipertensión descompensada. Así de sencillo, es una hipertensión descompensada. El paciente en ese momento no necesita ningún tipo de tratamiento, no necesita que usted lo pase a la sala de urgencias, que de pronto, nada raro, la pueda tener bien llena en ese momento. Entonces es un paciente que no tiene ninguna indicación clínica de pasar a una sala de urgencias. ¿Por qué? Primero porque él de pronto no consultó por eso. Bueno, si usted lo va a pasar es por otra cosa, vale, pero que lo va a pasar porque le encontró la presión alta no es una indicación. Él está asintomático. Él no te va a referir cefalea, no te va a referir visión borrosa, tinnitus, mareo, náuseas, algún tipo de sangrado nasal. Él no te va a referir que está oprimido, cansado. No, simplemente le encontraste la presión alta. Entonces la primera pregunta que hay que hacerse, si él es un paciente hipertenso, conocido y medicado, la primera pregunta que tiene que saltar de inmediato es: ¿te estás tomando los medicamentos? Hay gente que no es adherente al manejo médico, y entonces ahí está la explicación. ¿Ok? Si el paciente no es adherente al tratamiento farmacológico, pues eso es el tratamiento. El tratamiento es decirle al paciente: señor, señora, joven, vamos a ponernos juicioso con el tratamiento, porque puedes correr este y este riesgo, ¿ok? A nivel neurológico, cardiovascular, renal, usted más que yo saben todas las complicaciones que pueda llegar a tener una hipertensión descompensada a mediano y largo plazo. Si el paciente es cumplido, juicioso y adherente al tratamiento, entonces nos tenemos que cuestionar la efectividad del mismo. ¿Será que la dosis está siendo bajita? ¿Será que ese único medicamento que le estamos dando sí es suficiente para proceder a aumentarle la dosis? Entonces ese sí pasa a urgencias. No, no va a pasar a urgencias. Simplemente le vamos a ajustar los medicamentos. Hay dos escuelas hoy por hoy que son completamente válidas, y es: si usted empezó con un medicamento, por decir, un inhibidor de la ECA, subirlo hasta dosis tope. También están los que juntan medicamentos, un inhibidor de la ECA con un calcio antagonista, o de pronto con un diurético tiazida, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema. Lo que sí es claro con el caso que estamos planteando de forma hipotética es que si el paciente está cumplido con su tratamiento, se está quedando cortico. Y ya dependiendo de usted, donde usted se encuentre, centro de salud, consultorio particular, clínica u hospital, y dependiendo del nivel de complejidad del que tenga, usted tendrá la posibilidad de poderlo citar nuevamente en unos 5 o 7 días, qué sé yo, a ver cómo va con ese cambio que se hizo. Obviamente le damos instrucciones al paciente, porque como vamos a hacer un ajuste en el tratamiento farmacológico, lo que nosotros pretendemos con él es que se le ajusten las cifras de presión arterial, pero podría suceder, y hay que tener eso presente, que la presión arterial se baje más de lo que nosotros pensamos o esperamos. Y entonces hay que darle instrucciones al paciente de que ante cualquier sintomatología que llegase a presentar, debilidad, astenia, dinamia, frialdad, sudor, náuseas, etcétera, etcétera, que consulte nuevamente. ¿Ok? Entonces, así se manejaría ese primer caso. El paciente hipertenso que ya está en tratamiento farmacológico, pero que tiene las cifras de presión arterial por fuera de metas. Y eso que le tomamos la presión
varias veces. Porque de pronto no estaba en reposo cuando llegó al consultorio y de inmediato le tomamos la presión. Fijarse también que debe estar en reposo, que debe estar sentado, que debe estar bien colocado el manguito del tensiómetro, todas las recomendaciones que ustedes saben. ¿Listo? Segunda situación que nos puede pasar: paciente que se presenta al servicio de urgencias manifestando algún tipo de sintomatología. Entonces usted tiene que entrar a ver si esos síntomas son por la presión, ¿sí? La presión arterial elevada los están provocando, o son esos síntomas los que me elevaron la presión. Ejemplo: ¿cómo pretenderíamos encontrar un paciente con una fractura, con una quemadura, con un grado de dolor bastante importante, normotenso? Entonces es completamente entendible que el paciente que tenga dolor va a estar hipertenso. Pero entonces no caigamos en la trampa. ¿Es el dolor el que lo tiene hipertenso o es la presión tan elevada la que le produjo la cefalea o la opresión precordial, por ejemplo? Entonces eso es muy importante entrar a definir, precisamente para orientar y saber cómo lo vamos a manejar. En la literatura que revisé, y desde hace bastante tiempo, nos vienen clasificando y dividiendo la crisis hipertensiva en urgencia y emergencia, para referirse a ese paciente que tiene cifras de presión arterial por fuera de metas y que no tiene compromiso de órgano blanco en la urgencia y que sí lo tiene en la emergencia. ¿Y cuál es el compromiso de órgano blanco? Que tenga compromiso de cerebro, de retina, corazón, pulmón, riñón, o que sea una materna, que esté en una preeclampsia o en una eclampsia. ¿Ok? Ese paciente con retinopatía, ese paciente con un problema vascular asociado a esas cifras de presión arterial, eso es una emergencia. Y entonces el manejo es muy fácil. ¿Por qué? Porque la emergencia hipertensiva casi siempre la vamos a manejar con medicamentos intravenosos, y la urgencia hipertensiva la vamos a manejar con medicamentos vía oral. Pero no sirve cualquier tipo de medicamento, y eso es lo que vamos a empezar a hablar a continuación. Un punto muy importante es saber que la cefalea como tal y la visión borrosa, incluso los tinnitus, eso no es emergencia hipertensiva, compromiso de órgano blanco cerebro. No, porque entonces imagínese la cantidad de pacientes que tendríamos con emergencia hipertensiva. Cuando usted me va a decir que su paciente tiene una emergencia hipertensiva con compromiso de cerebro, es porque estamos hablando de un paciente con una encefalopatía, ¿ok? O con un ataque o accidente cerebrovascular, bien sea isquémico o hemorrágico. Ahí sí estamos de acuerdo. Esta es una emergencia hipertensiva con compromiso de órgano blanco cerebro. Entonces el paciente que nos refiere que siente como un peso aquí atrás, como que si le hubieran pegado un garrotazo en la nuca, ¿ok? Hay veces los pacientes refieren esa molestia, ese peso, como que si le doliera el cerebro. Ese paciente tiene una crisis hipertensiva si eso está asociado a cifras de presión arterial. Y ahí viene otro punto supremamente importante: por encima de cuánto está hipertenso o está en crisis hipertensiva. Encontré muchas definiciones. Por encima de 220, 120, algunos autores. Por encima de 180, 110, otros. Por encima de 160, 100. Pero es que hay algo muy importante que no podemos olvidar, y es que hay veces los pacientes manejan unas cifras de presión muy borderline, tirando esa hipotensión, y el paciente puede presentarse con visión borrosa, con cefalea, con náuseas,
y tener, por ejemplo, 150/100. Esa presión para él no es normal, no es normal. ¿Listo? Voy a interrumpir un segundito para que no vamos a tener problemas de iluminación. Regáleme 10 segundos. Segundos, fácil. Entonces, ojo, digamos en las cifras de presión arterial. Resulta que para el ataque o accidente cerebrovascular pueden ser unas cifras para saber cómo lo vamos a manejar y en qué tiempo y cuánto le vamos a bajar la presión. Pero entonces no olvidemos que ese paciente que no cumple con las definiciones anteriores, pero que está sintomático, perfectamente puede estar en una crisis hipertensiva tipo urgencia. Sigamos avanzando. Hay veces nos recomienda la literatura dejar a nuestro paciente entre 30 y 60 minutos en reposo. Ojalá se pudiera hacer eso, pero recuerde que usted está en un servicio de urgencias atestado de pacientes, congestionado. Usted no está en un spa, mucho menos el paciente. Entonces, ese reposo con luz tenue, puerta cerrada, 0 visitas, eso suena muy bonito, pero no es factible implementarlo en un servicio de urgencias. Algunos autores también en la literatura que revisamos recomiendan sumarle a ese reposo una dosis baja de alguna benzodiazepina de acción corta. Les estoy contando lo que hay en la literatura, ¿ok? Muy bien, entonces, si vamos a entrar a manejar a ese paciente con una crisis hipertensiva, definamos si es urgencia o emergencia. ¿Es una urgencia? Perfecto. ¿No tiene compromiso órgano blanco? Maravilloso. ¿Con qué vamos a empezar? Tendríamos 4 opciones. Y vuelve y juega mi tablerito. Cuando tiene una urgencia hipertensiva, podemos manejarlo con un inhibidor de la ECA. Puede ser captopril, puede ser enalapril, puede ser un ARA2, como el losartán. Podría ser amlodipino, maravillosa opción. O podría ser una clonidina, tabletas de 150 microgramos. Entonces, ¿cuál vamos a elegir? Depende de qué. El paciente que viene tomando. Si el paciente viene tomando amlodipino en forma ambulatoria, pues manejalo en urgencias con amlodipino a ver qué tal, a ver cómo le va. Si el paciente viene tomando un IECA, pues preguntarle cuál IECA es. Ah, captopril, perfecto, manejémoslo con captopril. Ah, es enalapril, manejémoslo con enalapril. Que yo no tengo en mi servicio de urgencias un IECA y solo tengo losartán. Bueno, está bien, manéjelo con losartán. Lo que no estaría bien es que si el paciente viene manejándose ambulatoriamente con losartán, un ARA2, vos la única opción que tengas para manejarlo sea un IECA, te estás quedando cortico. Ok, pero si esa es la opción, pero que quede claro que nos estamos quedando cortico. Para utilizar la clonidina, tendríamos que asegurarnos de que ese paciente está hipertenso, sintomático, ojo, y que no esté bradicárdico o con una frecuencia cardíaca muy limítrofe. ¿Por qué? Porque recuerden que la clonidina tiene un efecto cronotrópico negativo. Entonces te puede bajar la presión arterial, pero después lo vas a encontrar con 54 de pulso, con 48 de frecuencia cardíaca, ¿ok? Y entonces no es prudente. Beta bloqueadores no se mencionan, el prazosine no se menciona, no son drogas para iniciar un manejo. Diuréticos tampoco. Recuerden que los pacientes en crisis hipertensiva fisiopatológicamente se comportan como pacientes hipovolémicos, a excepción del paciente que se presenta en edema agudo de pulmón o con una falla cardíaca bastante descompensada.
¿Listo? Entonces, ese paciente, ¿para qué lo vamos a manejar en urgencias con un diurético? No, no tiene sentido. Entonces vuelvo para recapitular. IECAS a la 2, amlodipino o una clonidina. Y ahora viene lo mejor. Muchos de ustedes que de pronto no me conocen en mi actuar médico, de pronto se sorprenderán con lo que voy a decir, pero es que eso no me lo inventé yo, eso está escrito en la literatura que les voy a pasar. Hay veces la literatura nos recomienda que al paciente con urgencia hipertensiva no le hagamos nada y que lo manejemos en forma ambulatoria con instrucciones, porque tenemos 24, 36, 48 horas para bajarle la presión. Y eso es verdad. Eso es verdad. Pero también es verdad que el paciente llegó a urgencias a consultarte por algo, que se enteró que la presión estaba alta y que vos lo mandaste así para la casa. ¿Ok? Hablamos ahora de que dependiendo en el lugar en el que nos encontremos, vamos a tener la posibilidad de volver a ver a ese paciente o no volverlo a ver. Si yo trabajo en una clínica, un hospital de tercer o cuarto nivel de complejidad, ese paciente muy seguramente va a ser diferido a su EPS, le perdí el rastro. ¿Mejoró? ¿No mejoró? ¿Se complicó? ¿Tuvo que ir a consultar a otra parte? ¿Me va a llegar a las 2 o 3 horas a mí o a mi compañero que me recibió el turno más complicado? Entonces la recomendación, con todo respeto y basándonos en autores respetables, es que la crisis hipertensiva tipo urgencia, iniciemos el manejo desde el mismo servicio de urgencias. Es muy probable que no vaya a quedar hospitalizado, pero empecemos el manejo, como decíamos ahora, con medicamentos vía oral. ¿Listo? No le coloquemos algún analgésico tipo dipirona, aprovechando que un efecto secundario de la dipirona es bajar la presión. No, eso no está bien. Ah, que es que le pusiste 2 gramos de dipirona y ya la presión bajó. No está bien. Si se lo vas a colocar ese analgésico como manejo sintomático a lo que está presentando, perfecto. Pero la presión arterial se maneja con hipotensores. Así de sencillo. Y lo que de pronto puede causar sorpresa es lo que voy a decir a continuación. Hay algunos autores que recomiendan repetir la dosis cada 15 minutos, otros cada media hora, otros 45 minutos, otros cada hora. Entonces dejemos como un promedio, 30 a 40 minutos. ¿Qué quiere decir? Que vos a la media hora lo vas a ir a volver a evaluar, a ver cómo van los síntomas por los cuales consultó, cómo van las cifras de presión arterial. Hay veces uno se encuentra con la sorpresa de que antes está más elevada la presión, o está igualita a como llegó, y el paciente te dice: doctor, doctora, sigo igual. ¿Ok? Entonces en ese momento lo vas a mandar para la casa. Es un paciente que se va a ir, primero, a disgusto, y segundo, sintomático. Entonces dale en ese momento una segunda dosis del medicamento. Entonces el personal de enfermería de pronto se te va a sorprender a usted con esa orden. Pero entonces recordemos que una cosa es el manejo de la hipertensión en forma ambulatoria, cuando está en casa, tranquilo, asintomático, y otra cosa es el manejo ahí en el servicio de urgencias. Entonces, si mi paciente me llegó hace media hora, hace 40 minutos, yo le di una tableta de losartán y sigue igual, tanto la presión como los síntomas, le puedes dar otra. Ah, pero es que él ya se tomó la de por la mañana en la casa. No importa, es que estamos en un paréntesis, estamos manejando esa crisis hipertensiva ahí en urgencias. Entonces dale otra, y le puedes dar hasta 3 tabletas de ese mismo medicamento. ¿Ok? Si el paciente no mejora, pues no lo vamos a mandar para la casa, por lo que ya hemos explicado. Ese paciente es factible que tengamos que pasarlo a un hipotensor venoso tipo nitroprusiato, nitroglicerina, ¿ok?
¿Por qué? Porque se convirtió en emergencia hipertensiva. No, sigue siendo una urgencia, pero ya se nos acabó la opción de manejarlo vía oral. Entonces lo vas a hospitalizar, le vas a pedir examen de laboratorio o lo vas a remitir de acuerdo al sitio donde te encuentres. Entonces ese puede ser un esquema perfectamente válido y aceptado. Dar 1, 2, máximo 3 tabletas de la misma opción farmacológica. O darle una, repetirla y que la tercera dosis, si es que hubo necesidad de darle una tercera dosis, sea de otro medicamento. Ejemplo, iniciaste con enalapril, a los 40 minutos otro enalapril y a los 40 minutos, porque seguía sintomático e hipertenso, otro enalapril. Perfecto, no hay ningún problema. O le diste un losartán, le repetiste otro losartán y le diste un amlodipino. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Ok? Recordemos que no se pueden mezclar los medicamentos que sean cronotrópicos negativos. Por eso es que yo no puedo mezclar un calcio antagonista con un beta bloqueador. Yo no puedo darle al paciente metoprolol y verapamilo. Yo no lo puedo mezclar con digoxina, yo no lo puedo mezclar con la clonidina, porque son los pacientes que se me van a bloquear. ¿Por qué? Por ese efecto aditivo cronotrópico negativo. Y eso hay veces creemos que lo tenemos claro y de pronto no lo tenemos claro, sobre todo para el paciente que lo vamos a manejar en forma ambulatoria. Hoy en día seguimos viendo pacientes que en forma ambulatoria reciben metoprolol y verapamilo. No es buena opción, se nos puede bloquear. Muy bien. Si el paciente tiene una crisis hipertensiva tipo emergencia, pues entonces depende de qué tipo de órgano blanco comprometido tiene, lo vamos a manejar. Por acá traigo 2 opciones maravillosas. La betalol. No le tengamos miedo a usar la betalol. Nitroglicerina. Pueden ir en ampolla o en frasco ampolla. Y les quedo viendo la presentación del nitroprusiato de sodio. Esas son las 3 presentaciones venosas que más tenemos a la mano en nuestros servicios de urgencias. Entonces fíjense lo sencillo que es. ¿A quién le vamos a colocar la betalol? Pacientes con patología de aorta, una disección de aorta, un aneurisma de aorta. Pacientes que tengan una encefalopatía, pacientes que tengan un ataque o accidente cerebrovascular. La droga de elección se llama la betalol. Embarazadas con preeclampsia o eclampsia, la betalol. ¿Listo? ¿A quién le vamos a poner nitroglicerina? Al paciente que tiene una emergencia hipertensiva y que como antecedente tiene una enfermedad coronaria, una cardiopatía isquémica, o se nos está presentando en ese momento de la emergencia hipertensiva con un infarto agudo de miocardio o con un edema de pulmón, que pueden estar juntos, un IAM KILIP-3. Entonces el que tiene un infarto, el que tiene un edema agudo de pulmón, el que tiene como antecedente una cardiopatía isquémica, una enfermedad coronaria, la droga de elección se llama nitroglicerina, que se recomienda diluir en dextrosa al 5%. Algunos la diluyen en salino, no es que sea un error craso, pero es mejor diluirla en dextrosa al 5%. Recordemos que de esos 3, la betalol, nitroglicerina y nitroprusiato de sodio, es el nitroprusiato de sodio el que hay que cubrir y proteger de la luz, porque la luz lo puede convertir en tiocianatos y el paciente quedaría intoxicado por cianuro. Entonces ese es el que se debe cubrir. ¿Ok? Muy bien. Hablemos de una patología puntual. Emergencia hipertensiva por ACV. Entonces vamos a ver si el paciente tiene indicaciones de ser llevado a trombolisis o no. Si la respuesta es no, vamos a ver qué presión tiene. ¿Es mayor de 220, 120? Si la respuesta es sí,
usted le puede colocar a su paciente nitroprusiato de sodio o el labetalol. No va a ser llevado a trombolisis. Si el paciente no va a ser llevado a trombolisis y tiene la presión arterial por debajo de 220, 120, no le vamos a bajar la presión, porque esa es la forma como se está defendiendo la perfusión cerebral. Pero si su paciente sí va a ser llevado a trombolisis, porque cumple todas las indicaciones y criterios y no tiene contraindicaciones, la droga de elección se llama labetalol. Ahí sí, con mayor seguridad, no se pueden equivocar. El nitroprusiato puede provocarle edema cerebral a ese paciente y usted le puede colocar bolos o infusión. La AHA, la American Heart, recomienda iniciar con bolos de 10 miligramos, ¿ok? Los cuales se pueden repetir sin pasarnos de una dosis máxima de 80 miligramos. O usted, después de unos bolos o de entrada, le podría colocar una infusión de labetalol a razón de unos 2 miligramos por minuto. ¿Listo? Entonces, para pacientes con patología de aorta, con accidente o ataque cerebrovascular, y en las maternas con preeclampsia, labetalol. Otra pregunta que surge: ¿cuánto le voy a bajar la presión? ¿Y en cuánto tiempo? Hay situaciones en las que hay que bajar la presión ya. Sí o sí hay que bajar la presión. ¿Quiénes? Paciente que va para trombolisis y tiene una presión arterial por encima de 185, 110. Hay que bajarla ya. ¿Por qué? Porque si no es una contraindicación relativa para trombolizar. ¿Y a cuánto hay que bajarla? Ese 185 que esté en 180 y ese 110 en 105. Ahí está bien. Y como usted le va a ir monitorizando la presión, usted va a ver las veces que haya necesidad de colocarle tantas dosis como sea necesaria de bolos de labetalol. ¿Ok? Patologías de aorta, una disección de aorta, hay que bajarla ya, pero ya es ya. O sea, procurar una sistólica por debajo de 100, mantener al paciente hipotenso, pues hipotenso no, con la presión normal, tirando a baja, ¿ok? Y con una frecuencia cardíaca muy limítrofe, incluso con ligera bradicardia. ¿Por qué? Porque si usted perpetúa la presión, va a aumentar el tiempo de daño. ¿Listo? Las maternas con preeclampsia también. Entonces fíjense en las situaciones en que hay que bajarla ya. Ataque cerebrovascular, patología de aorta, un síndrome aórtico agudo, y en las maternas. También los pacientes con crisis por feocromocitoma, hay que bajar la presión, pero ya. De resto, no. De resto usted sí tiene que bajarla, pero no tan rápido, no tan abruptamente. Por ahí un 20, un 25% de la media con la que llegó en las otras situaciones. Entonces, fíjese lo sencillo que es. La nitroglicerina la vamos a diluir en dextrosa, como decíamos ahora. Todos estos medicamentos en bomba de infusión, y la dosis perfectamente puede ser de 0.5 o 0.25 a 10 microgramos kilo minuto. ¿Ok? Usted va titulando de acuerdo a cómo vaya mejorando el paciente y cómo se van comportando los signos vitales. Si tuviéramos la opción de manejar el nitroprusiato de sodio, ese lo vamos a colocar en una dosis entre 5 a 200 microgramos minuto. ¿Ok? Y el labetalol, ya le hemos mencionado ahora, bolos de 10 miligramos. Entonces, miren lo sencillo que es abordar a estos pacientes. Hay unos que hay que bajar la presión mucho más rápido que a otros, pero hay que bajar la presión. Al único que no le voy a bajar la presión ya, es el paciente que tiene una crisis, que tiene una hipertensión descompensada. No hay que bajar la presión, hay que ajustarle el manejo. A la urgencia hipertensiva, medicamentos vía oral. A la emergencia hipertensiva, medicamentos venosos. ¿Ok? ¿Qué más tendríamos por acá en el tintero?
Nada. El sulfato de magnesio puede ser un medicamento coadyuvante en el manejo de la emergencia hipertensiva de la materna, claro que sí, lo mismo que la hidralazina, pero que no es de fácil consecución. El manejo del edema agudo de pulmón es supremamente importante porque pensaría yo que todas esas situaciones que hemos manejado es la única en la que pondríamos diuréticos. Y dependiendo de la presión arterial, porque es que podemos tener edemas agudos de pulmón, normotensos o incluso hipotensos en shock cardiogénico, usted le colocaría las dosis que fueran necesarias de este diurético tan maravilloso como es la furosemida. Recordemos que vienen ampollas de 20 miligramos y que usted perfectamente, si el paciente está hipertenso, sin miedo, 4 ampollas de una, o sea, chántele los 80 miligramos sin temor alguno. ¿Por qué? Porque es que el paciente que está en una emergencia hipertensiva por edema agudo de pulmón está a esto de hacerle una falla ventilatoria. Usted tiene que manejarlo ya. No vamos a tener un paciente en una inminencia de falla ventilatoria donde tiene crépitos en los crépitos, se le están saliendo por las fosas nasales los crépitos y usted con una seguridad pasmosa le va a decir a su enfermera: arranquemos con media ampolla de furosemida. Eso no le hizo nada, no le hizo absolutamente nada. Entonces, si la presión está bien o está alta, sin miedo, sepa que usted le puede poner 4 ampollas de furosemida en bolo directo. Hay situaciones como la que mencionábamos ahora, de ese paciente en edema agudo de pulmón que está hipotenso. A ese paciente ponle una, máximo 2 ampollas de furosemida, y la diuresis hay que manejarla junto con la hipotensión con un medicamento tipo dopamina, ¿ok? Entonces, en este caso, miren cómo varía una situación que puede ser perfectamente igual, un edema agudo de pulmón, pero dentro de un contexto de emergencia hipertensiva, o dentro de un contexto completamente opuesto, que es un shock cardiogénico. ¿Qué más para mencionarles de este tema tan interesante? No, estoy presto a preguntas. Espero que les haya gustado. En la página de YouTube encuentran este video. Esta presentación que estamos finalizando en este momento, más tardecito la subo para que tengan oportunidad de revisarla y compartirla si les gustó. Háganme llegar sus comentarios. No me las sé todas, ni más faltaba. No, ojalá, por Dios. Somos estudiantes de medicina, como lo digo yo varias veces. Estamos en un constante y continuo aprendizaje. Todos los días se aprende. En medicina usted nunca termina de estudiar. Lo que hace 2 años era la última palabra, hoy puede ser una gran mentira. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho todas las críticas constructivas que tengan, los comentarios que a bien saber quieran dejar, y les agradezco mucho la asistencia a este live.